Buenas tardes, estimado doctor, estimados compañeros y compañeras. Mi grupo va a hablar sobre un proceso ejecutivo de cobro de dinero monitorio. Bueno, el grupo se conforma por mi persona, Brian Alcón Colquehuanca. Mi persona, Joel Murga Mamani. Mi persona, Rodrigo Ávila Quispe. Mi persona, Álvaro Quispe Aguilar. Mi persona, Laura Quisberhuanca. Bueno, continuando con el tema. Este proceso ejecutivo de cobro de dinero de monitorio surgió en base de un contrato privado de préstamo de dinero. En ese entendido, existieron 5 sujetos activos exigiendo la cancelación del préstamo a un sujeto pasivo. En ese entendido, los demandantes se basaron en su demanda mediante el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, título ejecutivo, también del Código de Procedimiento Civil, el artículo 378, procedencia. Formularon la demanda mediante el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, conforme contenido de la demanda. En ese sentido, los demandantes exigieron mediante los otros SIS la retención de fondos del demandado. También exigieron el domicilio del demandado. En ese sentido, los demandantes exigieron mediante los otros SIS en su demanda, exigieron la retención de fondos al demandado, en caso que existiera. También exigieron oficios a la autoridad correspondiente. También solicitaron a la autoridad correspondiente el domicilio del demandado. Bueno, una vez presentada la demanda a la autoridad correspondiente, el juez hizo la revisión de la demanda y solicitó la subsanación de la demanda mediante el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, forma y contenido de la demanda. En ese sentido, compañeros, la demanda no estaba bien transcrita conforme a cabalidad de derecho. El juez solicitó un plazo de 3 días para la subsanación de la demanda mediante el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil. En ese entendido, los demandantes hicieron una testificación notarial entregando el poder de los 5 sujetos activos solamente a 2 sujetos activos para proceder como representantes legales y la subsanación de la demanda. En ese entendido, los 2 representantes legales de los demandantes subsanaron la demanda en los plazos establecidos por el juez como representantes legales. Cumplieron a cabalidad las exigencias y las observaciones que presentó el juez en la demanda. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Quisberhuanca. Yo voy a hablar sobre las excepciones que se han planteado a este proceso. Una vez notificado a las partes en la demanda, el demandado ha planteado excepción, que ha sido avalado por el artículo 381 del Código Procesal Civil, en su parágrafo segundo, en su numeral número 3, que indica falta de fuerza ejecutoria, indicando que el plazo del contrato que han suscrito ha sido en fecha de 2021 y en el contrato indica que debe pasar 2 años el plazo de su contrato. Sin embargo, como aún no ha pasado el tiempo límite, entonces su demanda no es válida. Y una vez notificado esto al juez, las excepciones se ha citado a 2 partes, en la cual el demandante ha respondido con la revocatoria de la excepción, indicando que en el contrato suscribía que tenía que pagar los aguinaldos y bonos anuales que el demandado en ningún momento ha cumplido, siendo esto acreditando a mora, y que como está en mora, ellos tienen que pagar daños y perjuicios. De esa manera es que ha respondido la excepción del demandado. Continuar explicando sobre la sentencia inicial que dictó el juez luego de haberse planteado las excepciones correspondientes, tomando en cuenta que el juez dictó el artículo 313 del Código Civil, que nos dice: beneficiarios del término. El término se presume fijado a favor del deudor, a no ser que de lo convenido de las circunstancias resulte establecido a favor del acreedor o de ambos. Y también los artículos 340
que dice constitución en mora, el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. El deudor debía cancelar con bonos y aguinaldos, ya que dichos bonos y aguinaldos se perciben anualmente y cada año. Y también tomando en cuenta el artículo 519 que nos dice: el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo por las causas autorizadas por la ley. Y también el artículo 520 que dice ejecución de buena fe e integración del contrato. El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que derivan conforme a su naturaleza. Bueno, continuando, ¿no?, con la exposición, en esta parte ingresaríamos a la apelación, ¿no? Donde el señor juez público civil y comercial 9 del Alto apela, ¿no?, a Freddy Gonzalo Apaza Calizaya, mayor de edad, hábil por derecho, con número de carnet 4996-715, con domicilio en el patio 34, número 3433, en la zona Río Seco, en el Alto, dentro de este proceso civil ejecutivo seguido por Mary Angélica Mamani Flores de Canaviri y otros, ¿no? En esto, debido, expone y solicita dentro del término de la ley que dice los siguientes fundamentos en orden legal, ¿no? Primero, el juez a que declara improbada la excepción de falta de fuerza ejecutiva por no haber vencido el plazo establecido, realizado en una interpretación subjetiva fuera de los parámetros objetivos, incluye elementos inexistentes en el contrato, donde, violando las reglas de la interpretación de los contratos conforme al paso para detallar, ¿no?, el juez reconoce que según sus partes, en pleno uso de la autonomía de la voluntad, ha acordado un plazo de fecha cierta para el cumplimiento de la obligación contenida, ¿no?, en el contrato, tal como se establece en la cláusula cuarta, donde indica el presente documento de reconocimiento de deuda queda sujeto a un plazo de 2 años calendario a computarse a partir de la fecha 5 de marzo del 2021 hasta la fecha 5 de marzo del 2023, asimismo que es considerado impostergable, obligándose el deudor a cumplir con la cancelación total de la deuda en la fecha que está establecida. Tal pago que se realizará, ¿no?, a través de un pago a una cuenta bancaria que sería en una entidad bancaria BCP, a favor, ¿no?, de los acreedores señalados en la cláusula primera. Asimismo, también el deudor Freddy Gonzalo Apaza también se compromete a cancelar lo adeudado, a la vez con el fin de aminorar la deuda. Serán canceladas con los 5 bonos que percibe cada año, más el aguinaldo anual, ¿no? Entonces, el señor juez, a que en contra de esto ha pactado por las partes, interpreta también la cláusula, separando y generando una presunción en contra de lo pactado por las partes. Las partes, en ejercicio de la autonomía y la voluntad, con la eficacia prevista en los artículos, en el artículo 519 del Código Civil, donde ésta indica que la eficacia del contrato, y el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, no puede ser disuelto sino por el consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley, ¿no? Eso indica el artículo 519 del Código Civil boliviano. Hemos pactado también un solo plazo, ¿no?, donde indica claramente el contrato, señala que el presente documento queda sujeto a un plazo de 2 años. Es decir, que solo los elementos que integran el contrato estaban sujetos a un plazo de 2 años, que vencería esto el 5 de marzo del 2023. Sin embargo, el juez toma un elemento del contrato que es que este sería a pago de bonos, y también de aguinaldos. Esto menciona también el pago
que ha sido realizado también a fin de año, es decir, también presume que este pago debe ser realizado a final de la gestión del 2021. El juez no podía presumir este plazo, dado a que estas partes han sido sujetados en todo contenido del documento a un solo plazo, que esta sería fatal, que sería que vencería el 5 de marzo del 2023. Que pacto expresó el juez que no puede separar generando nuevos plazos a base de las presunciones. Exclusivamente la presunción de la arbitrariedad carente y la motivación, dado que solo el aguinaldo tiene fecha de pago específico dispuesto que sería por el gobierno. En cambio, los bonos no tienen fecha cierto de pago. El juez omite esta realización y una fundamentación jurídica y fática, señalando a la norma legal y hecho concreto en la cual sustenta, ¿no?, y su fundamento que los bonos serían anuales. 2. La interpretación realizada por el juez a que vulnera que manera flagrante lo ha visto, y también en los artículos 517 y 518, donde nos indica el 517 el sentido menos gravoso y el sentido también importe mayor de la reciprocidad, donde el caso de duda y el contrato de título gratuito debe ser interpretado en el sentido menos gravoso para el obligado, y el contrato a título oneroso en el sentido que impone la armonización equitativa de las partes y la mayor reciprocidad de los intereses. El artículo 518. La interpretación contra el autor de la cláusula. Las cláusulas dispuestas uno por los contratantes y en las organizados también, que serían las que interpretan en caso de duda a favor del otro, ¿no? En este caso, dado que el juez ha aplicado una interpretación más gravosa, que sería disminuyendo el plazo que tenía el cumplimiento de la obligación, ¿no? Esto indispone, ¿no?, a la mayor carga no prevista y a la pacta que ha sido pactada en un contrato. Asimismo, vulnera el dispuesto, lo dispuesto vulnerada, ¿no?, en el artículo 518 del Código Civil, dado a ser un documento reconocido por la obligación del autor dicho contrato, que es el acreedor, que le correspondía interpretar favorable al deudor que fue omitido por el juez, recurriendo no a las presunciones e interpretaciones más gravosas por el autor, correspondiendo en el equilibrio de las prestaciones. 3. El juez a que reconoce que en el punto de la sentencia y en el contrato no establece una fecha de pago de los 5 bonos del aguinaldo anual. Por ende, correspondría ¿no?, aplicar el único plazo pactado por las partes, que serán 2 años. Sin embargo, en contrato de la lógica, recurriendo a la falacia argumentativa, esta invoca al artículo 311, señalando que no al existir un plazo, la obligación podía ser exigida inmediatamente, cambiando el sentido de la norma para respaldar la arbitrariedad y la decisión. Es decir, esta realiza una cita fractamente, ¿no?, que sería afectada del artículo 311 del Código Civil, donde nos indica el tiempo del cumplimiento, donde cuando no hay tiempo convenido en el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento, a no ser que los usos o la naturaleza de la prestación o el bien de modo y lugar del cumplimiento hagan necesario un plazo que fijara el juez. Esto sería si las partes no se avienen, ¿no?, al contrato y también al cumplimiento que nos menciona el artículo. El juez, debido a deliberadamente no omite aplicar una forma íntegra de norma en la cual su sentencia, cuando precisamente el presente caso y adecuada el segundo establecido en el artículo 311 del Código Civil, es decir, que el acreedor no podía pedir el cumplimiento inmediato del contrato, bases a este proceso ejecutivo que establecía
que empezaba su vigencia, ¿no? El 5 de marzo del 2021. Si aplicaríamos el razonamiento del juez, los acreedores podían exigir y pedir que esto se realice el 6 de marzo del 2021. Sin embargo, esto no resulta posible porque la naturaleza de la obligación y del aguinaldo y los bonos hacía necesario un plazo, ¿no? Un plazo para, para decir tanto como se dispone el artículo 311 y también el juez suprime su cita. Y en este plazo previamente debido a ser definido por las partes y solo ante la falta de evidencias, a petición de parte del juez, podía haber determinado en el presente caso que nunca se había pedido a fijar un plazo para el pago de los bonos y el aguinaldo, porque el único plazo pactado entre estas partes sería el 5 de marzo del 2023. Y tampoco ejecutivamente ha pedido al juez fijar un plazo en donde haber podido no correspondía que sea realizado un proceso monitorio ejecutivo, porque se supone que tenía que dar un plazo y notificación con dicho plazo para que la persona queda a cumplir, ¿no? Y esto no resulta lógico en el juez, en la sentencia que alegue, ¿no?, el plazo que venció a fines del 2021. Alegando este plazo, ¿no?, que nunca ha sido fijado y no existe un decreto y alguno que fija otro plazo, ni siquiera existe la petición para que el juez fije en ese plazo. Tampoco ha sido cumplido, ¿no?, con el presupuesto previo para ser avenido en las partes, y solo en esta ha sido un consenso que puede acudirse al juez para fijar el plazo, ¿no? Queda en esta parte demostrado también, ¿no?, sin lugar a duda, la arbitrariedad, ¿no?, que ha sido cometida por el juez, y también la violación del artículo 311, asimismo que el juez cita de manera flagrante, cambiando el sentido de la dicha norma. 4. ¿No? El argumento del juez a que resultó ilógico e irrazonable, dado que asimismo alegue la obligación de pago y de los bonos del aguinaldo, serían exigibles a finalizar de la gestión del 2021, porque dichos beneficios serían anuales. Esta lógica propuesta, ¿no?, propuesta por el juez choca con otro imponiendo, ¿no?, lo legal, que sería la liquidez. Es decir, que no se ha definido cuánto sería la asistencia, cuánto sería la ICIDE, ¿no?, y el bono y el aguinaldo, por lo que, por ende, ¿no?, aún siguiendo la lógica del juez, dicho pago resultaría inexigible porque asimismo no es líquido, no sería líquido de esta manera. Y también sería inequívoca, ¿no?, en el artículo 404 del Código Civil Procesal, donde establece que procede la vía de cobro de sumas líquidas y no como la ilíquida que pretendía, ¿no?, liquidar ese monto mínimamente que correspondía aplicar por la analogía dispuesta por los artículos 405, 406 y 407 del Código del Procedimiento Civil. Entonces, en esta parte, las normas legales que son vulneradas por el juez a que en su razonamiento, ¿no?, al rechazar la excepción de falta de la fuerza ejecutiva. Esto sería la excepción que estaría pidiendo, ¿no?, donde nos mencionan los artículos 405, donde la sentencia que dispone a pago de sumas líquidas, la sentencia donde indica que considera el pago de los frutos, daños y perjuicios, no determinó la suma líquida adecuada. Esta será establecida por la vía incidental en la forma previa y vía ejecución coactiva. Al igual solución se aplicará cuando el otro acto jurídico se establezca una deuda ilíquida y exigible. Bueno, el artículo 406, donde indica también la suma líquida y líquida de procedente de frutos, ¿no?, donde la parte demandada no presentare una liquidación de los frutos, se le hará a la presentada la parte de que sería la actora, ¿no? En el artículo 407, la suma ilíquida
procedente de daños y perjuicios. En esta parte, ¿no? La parte actora para promover, donde indica demandada, la ejecución coactiva previa deberá establecer los daños y perjuicios observando el procedimiento previsto para los procesos incidentales. En el parágrafo 2 también indica que en los casos de los artículos 405 y 406 anterior se presente el código contra la resolución que determine la suma líquida. Esta podrá interponerse recurso a la apelación con el efecto devolutivo sin recurso interior, ¿no? Entonces, el petitorio de esto sería por lo que ha expuesto, interpone, ¿no? Recurso de apelación solicitando, ¿no? Que se conceda a sí mismo y al tribunal también que hay en la alzada, que revoque, ¿no? La sentencia y declare probada la excepción e improbada la sentencia con costas y, y costos también. Eso sería todo. Compañeros van hablando sobre el proceso ejecutivo Casaga contra Pasa, el cobro de bolivianos. Pues a mí me tocó la parte que es la parte final, la sentencia no ejecutiva de la apelación, lo cual le damos una lectura que dice: en el proceso ejecutivo no se discuten derechos dudosos o contractorios y la ejecución está subordinada a lo que consta en el documento hacia la ejecución, poniendo esgrimirse la defensa del deudor únicamente a las ejecuciones permitidas por ley. Esto quiere decirse que el plazo todavía no está establecido y que en el deuda había que pagarse en ciertos montos de dinero, que es el marzo en ese entonces el proceso no había concluido lo que es el tiempo. Por eso es que le han dado excepción por falta de fuerza. Y por tanto el tribunal da lo que es su sentencia, ¿no? Y por tanto, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, de conformidad al número 3, parágrafo segundo del artículo 218 del Código Procesal Civil, revoca la resolución 345 del año 2022 en fecha 23 de junio de la presente gestión, de que era el 2022 cursante, a fojas 87 y 88 vuelta, declarando probada la excepción por falta de fuerza ejecutiva y consecuencia de esa declara no al lugar a la ejecución. Esto nos indica que el tribunal no dio lugar a la apelación, al recurso de apelación. Eso sería todo en mi